Bien, vamos a ir a la palabra del Señor rápidamente para no perder más tiempo, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy es venciendo el pecado, por supuesto, estamos en esta serie del pecado, venciendo por medio de la fe. Yo lo voy a invitar que pueda estar ahí atentos a lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. ¿Ok? Venciendo el pecado por medio de la fe. Hablaremos de la tendencia de nuestros miembros, estamos hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Hacia lo malo, ¿verdad? Es algo que violenta las leyes y los principios de Dios. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, comenzamos a tener una lucha interna. No sé si usted lo ha vivido, yo imagino que sí, ¿verdad? Es como que si dos personas distintas vivieran dentro de nosotros y comienza a existir esta lucha espiritual. La Biblia habla de esto como la lucha de la carne con el espíritu. Y tenemos la intención o el deseo de hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Queremos vivir una vida en santidad, pero hay algo que pareciera que nos refrena, pareciera que tenemos esta lucha con el pecado, con la tentación. Hoy hemos hablado en los temas anteriores identificando el pecado como tal. Y hoy día queremos hablar acerca de esta lucha, cómo vencer, ¿verdad? Vamos a identificar también no solamente el pecado como tal, sino que también tenemos que identificar qué hacer en nuestras vidas para agradar a Dios. Muchas personas ilustran esta situación, ¿verdad? De esta guerra, esta lucha que existe entre el bien y el mal, como el famoso ángel bueno y el ángel malo. Esto es una realidad en todo aquel que ha nacido de nuevo. Todo cristiano, toda aquella persona que ha nacido del Señor va a experimentar esta lucha. Nuestra nueva naturaleza quiere prevalecer, pero también nuestra carne lo quiere hacer. ¿Ok? Entonces ahí está la lucha entre lo bueno y lo malo. Por esta razón es que tenemos una lucha interna. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué dice la Biblia sobre esto? Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Mientras tanto, yo lo invito a que usted pueda acompañarme a un texto bíblico. Voy a hacer acá una pequeña modificación. Ahí sí. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 7, versículo 15, a ver si lo podemos proyectar. Romanos capítulo 7, versículo 15 hasta el 18. Lo invito a que usted pueda buscarlo conmigo. Y dice así, Romanos 7, 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Esto es contrario a las filosofías humanas. Este texto que leíamos recién del apóstol Pablo, ¿verdad? A los romanos, es completamente contrario a las filosofías que nosotros hemos escuchado. Son filosofías humanas que dicen, por ejemplo, busca lo que hay dentro de ti, lo bueno, ¿verdad? Comienza a buscar, a inspeccionar lo bueno y comienza a sacarlo. Por ahí algunos decían incluso, saca el campeón que llevas dentro. Pero lo cierto, hermano, es que dentro de nosotros, en nuestra naturaleza, no hay nada bueno. El versículo 18 de este mismo pasaje dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, aclara el apóstol, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, hay una lucha, está hablando acá el apóstol, ¿verdad? Está abriendo su corazón el apóstol y nos está diciendo que hay una lucha incluso en él, en relación entre el bien y el mal. Yo estoy seguro que usted y yo, hermanos, queremos ser agradables al Señor. Muchas veces nos frustramos, nos abrumamos, porque perdemos esta lucha, ¿verdad? En querer ser agradables del Señor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Bien, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Acá está hablando entonces de la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no se refiere directamente a nuestro cuerpo, sino a nuestra tendencia. ¿Ok? A nuestra tendencia. No está hablando de la piel, de los órganos, sino que está hablando de la tendencia que nosotros tenemos cuando la Biblia habla de la carne. Pablo en Corintios habló de dos tipos de creyentes, de dos tipos de cristianos, el espiritual y el que es carnal. Ambos, el espiritual y el carnal, son nacidos de nuevo, ¿verdad? Mire, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Ahí, de todas formas, nuestros hermanos de multimedia siempre van compartiendo los textos bíblicos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerde que existe entonces el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pero la pregunta es, ¿cómo es un carnal? La respuesta es, según este texto, como un niño, como a niños en Cristo. El versículo 2 dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, aquí refleja, esta es la manifestación de un cristiano carnal, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando habla de hombres, se refiere al hombre pagano, al no cristiano. Un recién nacido no puede evitar ser carnal porque es un niño en el Señor. ¿Okay? Cuando hablamos de niño, estamos hablando de inmadurez, ¿okay? De un recién convertido. Es exactamente el mismo ejemplo que se hace para un bebé, ¿verdad? Es un niño que comienza a crecer, comienza a aprender las cosas que han sido establecidas en esta tierra y luego las cosas que son establecidas por Dios, ¿verdad? Hay un proceso de madurez. O sea, no existe el cristiano que de una ya fue espiritual, ¿verdad? Todos pasamos este proceso, ¿verdad? Dios no les exige que sean espirituales de una manera instantánea, ¿verdad? A los recién nacidos. Pero sí exige que las personas, los cristianos, deben madurar, ¿verdad? Porque son una nueva creación. Debemos madurar nosotros como cristianos. Es importante que usted vaya examinando su vida. ¿Está madurando usted en su vida? Fíjese que la madurez espiritual no tiene que ver con la cantidad de textos bíblicos que usted sepa de memoria. ¿Cuán teólogo usted puede hacer? La madurez espiritual tiene que ver en que si yo soy capaz, ¿verdad? Por medio del Señor, por medio de la fe, como estamos hablando hoy día, de manifestar en mi vida la palabra que he aprendido. O sea, vivir la palabra. Eso es un símbolo de un cristiano espiritual, ¿ok? Un recién nacido, literal, no le podemos pedir, por ejemplo, que se cambie los pañales, se mude, ¿verdad? Solo, o que vaya a un negocio a comprar. No lo podemos hacer, no lo podemos hacer. Pero a uno que lleva tiempo, ¿verdad? A uno que ya ha crecido, usted a los niños puede comenzar a pedirle algunas tareas, lo hacemos nosotros con nuestros hijos. De igual forma, también a un cristiano ya con más tiempo en el Señor, uno debería, ¿verdad? Poder pedirle cosas relacionadas al trabajo en la obra del Señor, a predicar la palabra, ¿verdad? Bueno, Dios exige que el cristiano comience a madurar, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la manifestación de que has nacido de nuevo y también es la manifestación que estás creciendo. Una pregunta: ¿cuáles son las características de un cristiano carnal? ¿Cuáles son las características que manifiesta un cristiano que es carnal? Ahí usted vaya viendo también en su vida. Por ejemplo, pasan los años y no madura, lo que acabábamos de decir. Sigue siendo un niño espiritual. Otro punto: no puede asimilar las enseñanzas espirituales. Por más que se le explique lo que el Señor ha establecido, se justifica, no lo entiende y muchas veces no está de acuerdo. ¿Ok? Entonces, en cambio, el cristiano espiritual logra discernir, aunque la palabra sea dura, el cristiano espiritual toma el alimento que viene de parte de Dios para su vida. Otro punto: cómo poder identificar a un cristiano inmaduro. Se comporta como cualquier pagano. No hay diferencia en él, ¿verdad? Pero el domingo
El domingo sale de su casa con su Biblia bajo el brazo, viene a la iglesia, puede levantar los brazos bien en alto, pero durante la semana, en su trabajo, en el día a día, sigue siendo el mismo pagano de siempre. Yo no sé cómo está tu vida, hermano, hoy día en cuanto a tu testimonio delante de la sociedad, delante de tu familia. Hay una parte que nosotros debemos testificar nuestra fe por medio de las obras. Es importante eso. Un cristiano carnal sigue los impulsos de la carne. Y ahí vamos entrando un poco en el tema. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Acompáñeme por favor, Gálatas 5, 19. Dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. Miren, las primeras cuatro son relacionadas a los pecados que se conocen como pecados sexuales. Estos son los pecados más comunes en los seres humanos, ¿verdad? Nosotros hablamos ya en esta misma serie acerca de esas primeras cuatro definiciones de pecados, ¿verdad? La Biblia dice que el que fornica, ¿verdad?, contra su propio cuerpo peca. Recuerde usted que somos cuerpo, somos templo del Señor en nuestro cuerpo, ¿verdad? En el versículo 20, si seguimos leyendo, nos habla acerca de idolatrías, hechicerías, ahí comienza la lista, ¿verdad? Y tiene que ver esto con el ocultismo, con el esoterismo, con la superstición, ¿verdad? Fe en el mal. Y hay cristianos que hoy día practican o en cierta manera consultan o en cierta manera le dan fe a este tipo de esoterismo, ¿verdad? Eso no puede ser. No puede existir esto, ¿verdad? Eso es una manifestación, ¿verdad?, de una inmadurez. O incluso en algunos casos de alguien que no ha nacido verdaderamente del Señor. También nos habla de enemistades, nos habla de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Tiene que ver entonces cómo nos relacionamos unos con otros. Recién celebrábamos la Cena del Señor. Y qué importante es estar en paz, hermanos. Qué importante es poder hacer esto con una mente limpia delante del Señor. Mira, hay tantos detalles en el cristiano espiritual que debe considerar antes de presentarse ante el Señor en la cena. Son cosas que a veces lo hacemos tan apresuradamente. Lamentablemente hoy día tuvimos tantos problemas técnicos, ¿verdad? Uno como que se desconecta en cierta manera y hay una lucha ahí. Pero vamos más allá, en la preparación, en la santidad para estar delante del Señor. Hermanos, tomamos tan a la ligera, tan a la rápida, como usted le quiera llamar, lo que es servir al Señor. Hoy día, producto de esta pandemia, la iglesia se acomodó, ¿verdad? La iglesia se sentó en el living, en los sillones de su casa, ¿verdad?, de su sala, y se quedó ahí quieta, ¿verdad?, cómoda. Incluso más de alguno quizás se molesta cuando hay problemas técnicos, pero la iglesia se quedó quieta. La iglesia se olvidó que adoramos a un Dios vivo, que adoramos a un Dios que no puede ser burlado, adoramos a un Dios que mira el corazón. El cristiano espiritual, el maduro, logra comprender todo esto. El cristiano maduro, cuando se cae la transmisión, no es un break para poder hacer las demás cosas, ¿verdad? Es un momento para, por ejemplo, clamar, para orar al Señor, para Señor, ayúdanos, para poder seguir unidos como iglesia para adorarte, ¿verdad? Más de alguno quizás se alegra también, dice, ay, qué bueno, se cortó la transmisión, así puedo seguir viendo mi serie en Netflix. Bueno, todo eso habla de un cristiano carnal. Sin duda ha creído en el Señor. No estoy cuestionando su salvación. Pero no ha manifestado en su vida todo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, hermano, es importante poder reflexionar acerca de esto. Si hablamos del pecado, es importante. ¿Ok? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas, por ejemplo, tú? Hablando de disensiones, de contiendas, de pleitos, de iras, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas, por ejemplo, cuando tu vecino tiene un auto nuevo o tu hermano de la iglesia llega en su auto nuevo? Yo he visto muchos hermanos acá, ¿verdad?, que han llegado con sus autos 0 kilómetros, ¿verdad? Sus autos bonitos, ¿verdad? ¿Qué pasa en tu corazón cuando tú ves aquello? Importante, ¿ah? O qué pasa cuando ves a tu vecino, ¿verdad? Hay cristianos carnales que le reclaman a Dios.
en vez de darle gracias al Señor porque Dios ha bendecido a tu hermano, a tu vecino, ellos le reclaman y dicen, pero ¿por qué a ellos sí y por qué a mí no? ¿Verdad? Entonces, ahí hay un tema importante de una manifestación en el corazón del cristiano carnal. Nos hablaba también este pasaje del versículo 20, en los últimos dos puntos nos dice disensiones y nos habla de herejías, disensiones y herejías. Estos son temas relacionados al sectarismo, ¿verdad? Muchos cristianos piensan que ellos son los dueños de la verdad y que solo a través de su denominación las personas se pueden salvar. Hay muchas personas, incluso dentro de Casa de Oración, que piensan que Casa de Oración es la única iglesia cerca de Dios, que es la única iglesia que hace las cosas como Dios lo ordena. Claro, porque ven que tratamos de hacer todo apegado a la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, pero hay gente que se confunde. Hay gente que comienza a hacer de esto tan hermoso una verdadera secta, ¿verdad? Y comienzan a existir justamente este tipo de situaciones que el apóstol está aquí mencionando. Estas son manifestaciones de un cristiano carnal, un cristiano que no ha entendido, un cristiano que no ha crecido en la palabra, porque son manifiestas en su vida este tipo de situaciones, ¿verdad? El Señor, Dios no tiene iglesias que son preferentes, ¿ok? Dios no hizo contrato de exclusividad con alguna denominación, para nada, ¿verdad? No, por favor, sáquese eso de su mente, porque si no estamos como los testigos de Jehová que piensan que solamente los que sean de su secta van a ser salvos, ¿ok? Eso es un pensamiento por lo demás sectario. Versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Recuerden que una cosa es caer en el pecado, eventualmente, y otra cosa es practicar estos pecados, o sea, que constantemente están manifiestas en su vida. ¿Sabe que hay gente que es contenciosa? Cristianos que son, que no tienen amigos, cristianos que no tienen nadie a su alrededor porque tienen esta tendencia, ¿verdad?, al pleito. Por eso es importante que también podamos presentarnos delante del Señor si somos débiles en esto, ¿verdad? Para que el Señor sea glorificado, para que nuestra vida cambie para la gloria del Señor, ¿verdad? Nos leía Pepito en la mañana ese texto, ¿verdad? Que todo es para la gloria del Señor y por ende para nuestra propia bendición, nuestro beneficio. La diferencia entonces del carnal y del espiritual es que el carnal siempre, siempre desobedece la palabra de Dios, pero obedece las órdenes de sus sentidos. ¿Ok? Siempre el carnal está ahí dispuesto, ¿verdad? La carne le pide y el carnal le da, ¿ok? Le da libertad a la carne. No sujeta su carne a la voluntad de Dios. Dicen, piensan y hacen cosas que no deben hacer. Y no existe una lucha muchas veces en su vida. O tal vez la lucha está ahí, pero la ignoran, ¿verdad? El cristiano espiritual es el que ha aprendido a vivir con los impulsos de su nueva naturaleza a obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Los cristianos, hermanos, incluso los cristianos espirituales, vamos a tener lucha en nuestra carne. Usted no piense lo contrario. Mira, yo los desafío ahí a los que están ahí en su casa para ver si la palabra de Dios es verdad. A todos los hermanos que están ahí en sus casas, sea usted, vamos a pensar que usted es espiritual. ¿Usted tiene lucha en su vida en relación al pecado? ¿En relación a la tentación? ¿Hay lucha en su vida? Probablemente su respuesta sea sí, ¿verdad? Pero no le damos esa cabida, no le damos esa libertad. Ya no somos esclavos del pecado. El cristiano carnal logra incluso identificar los pecados. Sabe discernir en su propia vida sus debilidades. Mire, muchas veces la gente dice, no sé por qué estoy viviendo así, no sé qué me pasa, no sé por qué me siento lejano a Dios, pero en realidad la persona sí sabe lo que le pasa, sí sabe cuáles son sus debilidades. Si sabe, como dice el dicho popular,
sabe de qué patita está cojeando, identifica con claridad sus propios pecados. ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que esa persona no quiere confesar delante del Señor. O incluso, vamos más allá, si confiesa esos pecados delante del Señor, pero hay un gran detalle. Esta persona no quiere dejar esos pecados. Qué raro esto, ¿verdad? Señor, reconozco que soy un ladrón, un fornicario, un adúltero, no sé, un mentiroso, lo que se le ocurra a usted. ¿Ok? El pecado que usted quiera. Reconozco, sí, Señor, lo sé, ¿verdad? Pero no está dispuesto a cambiar, ¿verdad? ¿Cuántos borrachos allá afuera en el mundo, ¿verdad? Reconocen que el vicio del alcohol es algo que los daña, es algo que está mal, que daña a su familia, pero ellos no están dispuestos en ningún caso a dejarlo, solamente se lamentan, solamente tienen una especie de autocompasión, se victimizan delante de su pecado, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, reconoces, confiesas delante del Señor, identificas tu pecado, le pides perdón a Dios, pero no estás dispuesto a dejar ese pecado. Yo quiero pedirte, hermano, que en este momento tú puedas pensar, ¿verdad? A través de la guía del Espíritu Santo también, puedas pensar en el pecado que te aleja hoy día de la comunión con el Señor, con el cual estás luchando. Piensa en ese pecado. Es un pecado que probablemente sea muy agradable a tu carne, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto realmente, quieres en tu corazón dejar ese pecado? ¿Aborreces ese pecado? ¿O lo tienes ahí, verdad? Este pecado es mío. Yo no lo quiero dejar. Y suena absurdo incluso esto, ¿verdad? Pero es una triste realidad. ¿Le suena conocido esto, no? Bueno, tal vez muchos acá se están identificando. Y les recuerdo que estoy hablando de cristianos carnales. Y Dios quiere que seamos cristianos espirituales. Ese es el, ese es el, esa es una de las metas en el cristiano. Partimos siendo cristianos carnales, recién convertidos, pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Con el paso de experimentar y conocer la palabra de Dios, llega un momento que ya eh, comenzamos a crecer. Comenzamos a dejar la leche espiritual, el alimento más simple, y comenzamos a meternos ya en cosas que son más profundas, ¿verdad? En alimento sólido. El Señor necesita que tú comiences a comer ahora comida más sólida. Deja la inmadurez de lado, deja la justificación de lado y comienza a crecer en el Señor. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos ha capacitado para vencer la tentación. Hay gente que dice, yo no sé cómo lo puedo hacer para dejar, no sé, un vicio cualquiera, un pecado de la carne. Y dice, yo no sé, yo creo que no puedo. Pero el Señor nos ha capacitado para vencer la tentación y ser libres de la esclavitud del pecado. Por eso también Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Pero si tú no estás dispuesto a ellos, mire, no tiene sentido entonces que Dios siga obrando en tu vida. ¿Cuál es la finalidad de que Dios hable a tu corazón, se revele, si tú no quieres hacerlo? Mira, Dios no obliga a nadie. Ninguno de los que estamos acá conectados en esta mañana, con todos los problemas que hemos tenido, ninguno de nosotros está obligado a estar aquí, ¿verdad? Esto es algo que nace por la necesidad que tenemos, pero esa necesidad tiene que ir más allá de la necesidad. Que tu querer sea también un hacer. Porque si te quedaste solamente en la necesidad de querer cambiar tu vida, pero no estás dispuesto a cambiarla, entonces algo sucede ahí. Y algo muy peligroso. Es impresionante, hermanos, la cantidad de gente que hoy día llega a las iglesias, que llenan las iglesias. Bueno, hoy día se conectan a los servicios, ¿ok? Que participan del culto, que aportan, ¿verdad? Que cantan, pero no están dispuestos a cambiar. Algunos ni siquiera, algunos ni siquiera quieren que el Señor los cambie. Quieren seguir viviendo así. Ellos son religiosos, algunos son simpatizantes y probablemente no salvos. Pero si tú has creído en el Señor, has recibido la palabra de verdad, has sido confrontado en tu vida con el pecado, has nacido de nuevo, tienes una tarea delante del Señor que es madurar, que es crecer.
Hazte esa pregunta en tu corazón y sé sincero para que no sigas perdiendo el tiempo, ¿verdad? Conectándote a los cultos los días domingos si no estás dispuesto a cambiar en tu vida, si no estás dispuesto a creer por medio de la fe en que puedes ser libre del pecado. ¿Estás dispuesto realmente a ser entonces un discípulo del Señor? Bueno, sigamos entonces con nuestro tema de hoy. Existen dos tipos de cristianos, el espiritual y no madura. En cambio, el espiritual vive la vida abundante que Dios nos prometió. Manifiesta también en su vida los frutos que son dignos de arrepentimiento. Hay un error muy común de que la carne, ¿verdad? Intentan reformar la carne. Esto lo hacen los alcohólicos, ¿verdad? La Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Ellos intentan reformar la carne, ¿verdad? También cualquier tipo de centro de rehabilitación intentan reformar la carne, ¿verdad? Estas prácticas dicen que haciendo, por ejemplo, una terapia, la persona deja de fumar o de beber o de drogarse, etc. Pero las personas siguen, por ejemplo, adulterando, ¿verdad? Cometiendo otro tipo de pecados. Es una reforma específica que no siempre da resultado, ¿verdad? Fíjense que en la cárcel, la gente que está en la cárcel, o los que administran los centros penitenciarios, ellos dicen que solamente pueden ser restauradas las personas que experimentan la fe. En este caso, personas que estando en la cárcel conocen al Señor, pueden ser restaurados. Es uno de los casos en donde efectivamente existe una restauración de esa persona en todas las áreas, no solamente en el área que cometían que tenían ese problema ante la sociedad. Porque, por ejemplo, puedes dejar de robar, pero puedes seguir siendo un maltratador con tu esposa. ¿Te entiendes? No sé si me explico. En el caso de los cristianos, el Señor trabaja en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Pero muchos cristianos están tratando de tratar, ¿verdad? De reformar la carne. Pero esto es un error, ¿verdad? Esto va mucho más allá. La carne no puede ser reformada. La carne va cada día en más corrupción. No podemos hacer nada para frenar esto. Ni siquiera ayunar, ¿verdad? Ni hacer una peregrinación como muchos por ahí lo hacen, ¿verdad? Es importante que lo podamos entender. Vamos a leer una versión en la traducción al lenguaje actual de Colosenses capítulo 2, versículo 20. Dice así: ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman esto, no prueben aquello? Entonces habla de la religiosidad que imponen, ¿verdad? No te cortes el pelo, usa una falda, no puedes venir a la reunión sin tu traje formal, o vete de rodillas a tal lugar, ¿verdad? Son como castigos en cierta manera que se le imponen a las personas que intentan acercarse a Dios. Son cosas que han establecido los hombres, ¿verdad? En cierta manera para someter el cuerpo, ¿verdad? Y algo siente el hombre que lo lleva y lo inclina al pecado, ¿verdad? Pero nosotros no podemos tratar de ponerle a la persona cosas externas. Eso es religiosidad. Versículo 22 dice, esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo valor. Dios nunca dijo nada de eso. El Evangelio que habla de estas prácticas no es de fe, sino que es un evangelio de obras, religiosidad. No se puede, dice el versículo 23, no se puede negar que son útiles, porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo. Hay cosas que son buenas, ¿verdad? Pero eso no va a regenerar el corazón del hombre. Esto va mucho más allá. Hoy, por ejemplo, hay gente que en Semana Santa se crucifica para sentir lo que hizo Jesús. Pero ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirve? La gente lo ve así como, oh, ¿se acuerdan los filipinos? Que se crucificaban ahí en la cruz, ¿verdad? Y de verdad, con clavos de verdad. Y la gente así como, oh, qué santos que son,
cuánto aman a Dios esas personas. Pero nada que ver, hermanos, nada que ver, ¿verdad? Si sus vidas son iguales, ¿verdad? No pasa nada. Absolutamente, fue simplemente un acto. Si quiere llamarlo artístico, llámelo artístico. Pero no, en ningún caso es un acto espiritual. Los monasterios, ¿verdad? Fueron creados para que los hombres con un llamado ministerial, como sacerdotal, ¿verdad? Se alejaran del mundo y estuviesen en reflexión solos. Se apartaron del mundo, pero tenían el mundo dentro de sus vidas. Versículo 23, leámoslo nuevamente, dice, no se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Hermanos, por más que ayunemos, por más que te pongas una falda larga, ternos, más caro traje, más caro, que peregrines, ¿verdad? Al lugar que quieras, ¿verdad? A lo que sea, para Dios no tiene ningún valor, porque Dios mira el corazón. Acá nacen las iglesias legalistas, donde incluso se sientan las mujeres de un lado y los hombres del otro para no ser tentados por Satanás. Y en este tipo de lugares con prácticas religiosas es donde más se dan los pecados de la inmoralidad, ¿verdad? No tienen dominio propio, ¿verdad? En relación a su carne. Estamos descubriendo que el mal está dentro de nuestros miembros. Un día tú y yo, hermanos, vamos a tener un cuerpo glorificado, en el cual vamos a poder ser completamente libres de todo esto. Pero Dios nos ha dado hoy día la capacidad para vencer. ¿Ok? Al creer en Dios, Él nos da una nueva naturaleza, pero comienza también esta lucha interna, como les decía al principio. Hay una ley que nos inclina a la maldad y esa sigue dentro de nuestro y se quiere manifestar, está ahí, ¿verdad? Como que quiere aparecer. No sé si le ha pasado a usted, de pronto tiene un mal día, por ahí estuvo a punto de chocar en su vehículo, en su auto, o pasó algo malo, ¿verdad? Y usted ahí como que quiere explotar, ¿verdad? Pero usted dice, no, yo soy cristiano, dominio propio, voy a testificar del Señor con mi vida. Y ahí estamos, ¿verdad? Eso es una correcta manifestación de un cristiano espiritual. Porque airaos, pero no pequéis. Podemos tener esa sensación de, pero la mantenemos en control, ¿verdad? Manifestando que hemos crecido en el Señor, ¿verdad? Entonces hay una ley que nos inclina a la maldad y esa sigue dentro de nuestro y se quiere manifestar, aunque seamos cristianos espirituales. Pablo expresa esta lucha con su carne. Es importante, amados hermanos, que ustedes puedan identificar esto, ¿verdad? Pero no justificarse, porque algunos cristianos toman este texto para justificar su maldad. Cuidado con eso, ¿verdad? Un cristiano espiritual lo va a poder acomodar, perdón, va a poder acomodar esto correctamente. Romanos capítulo 7, versículo 23, vamos a leerlo. Romanos 7, 23, dice así, dice el apóstol Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá la pregunta es, ¿qué debemos hacer con la carne? ¿Qué hacemos con esta lucha? ¿Vestirla? ¿Ayunarla? ¿Qué hacemos con la carne? ¿La observamos? ¿Le damos libertad? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede con nuestra carne cuando somos cristianos? La Biblia dice que la carne ha sido crucificada juntamente con el Señor. ¿Cuántos de ustedes son de Cristo? Amén. Yo estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo. Gálatas capítulo 5, versículo 24, nos habla acerca de crucificar la carne. Gálatas 5, 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificado acá viene de la palabra, una palabra griega que es estauró y significa subyugar, significa inmovilizar. Eso significa crucificar.
El castigo de la crucifixión era una de las penas de muerte practicada por los romanos más crueles. Consistía en poner a los condenados en un madero, eran amarrados, a Jesús no lo amarraron, a él lo clavaron, ¿verdad? Ahora, inmovilizaron sus manos, ¿verdad? El crucificado quedaba inmovilizado en su carne en esa cruz, ¿verdad? Y ahí comenzaba a luchar, ¿verdad? En el caso de los que eran condenados a la muerte, en la cruz, comenzaban a moverse tratando de librarse, ¿verdad? De ese momento de tortura, ¿verdad? Pero llega un momento en que esa muerte, esa, esa carne, ese cuerpo muere y deja esa lucha, queda inmovilizado. Ahora, ¿qué hacen nuestras manos? ¿Qué hacen nuestras manos? Fíjate que las manos del Señor fueron clavadas en la cruz. Tal vez con tus manos puedes cometer muchos pecados. Y vemos en la cruz que las manos son clavadas. Recuerda que estamos con el Señor juntamente crucificados. Es importante que podamos también hacer este análisis. Las manos del Señor fueron clavadas. ¿Dónde nos llevan nuestros pies? Los pies de Jesús fueron clavados. Quedó completamente inmovilizado en la cruz. ¿Qué le clavaron a Jesús en el costado? Una lanza. Jesús dijo que del corazón salen los adulterios, las borracheras, todo lo malo. Cuando habla del corazón, habla del ser interior de la persona. ¿Qué le pusieron a Jesús en su cabeza? ¿Una corona de oro? ¿Le hicieron un gran peinado? No. Cuando Jesús le ponen esa corona de espinas en su cabeza, hicieron presión, ¿verdad? Y las espinas penetraron en su cabeza. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde están los pensamientos que muchas veces no glorifican al Señor? Pues en la cabeza. Y en la cabeza tenemos también los ojos, los oídos, nuestros sentidos. Todo el cuerpo de Jesús fue masacrado y crucificado. El Señor murió clavado en la cruz por nuestros pecados. Yo y tú, hermano, merecíamos estar en ese lugar, pero Él nos amó tanto que decidió morir en nuestro lugar y por fe, y acá es por medio de la fe, ¿verdad? Que se aplica la salvación a nuestras vidas. Él nos salvó del infierno eterno, nos dio una nueva naturaleza. Cuando creímos en su muerte en la cruz, es por medio de la fe. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, nuestra carne también estaba junto a Él. Y ahí Dios nos da la salida, ahí Dios nos da la libertad. Todo aquel que reciba al Padre, todo aquel que reciba al Hijo en su corazón, recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía. Su palabra nos capacita, ¿verdad? Para poder vencer, para inmovilizar nuestra carne. Pero si tú nunca le pones un clavo, inmovilizas a esa área en tu vida carnal en la cual somos débiles, jamás eso va a ser crucificado. Jamás eso va a ser inmovilizado. Porque tú le das esa libertad. ¿Entiendes? Entonces, esto estamos hablando que también actúa primeramente todo por la fe. Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice así: sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Al pecado. ¿La carne de Jesús era pecadora? ¿El cuerpo de Jesús? No, ¿verdad? No había pecado en él. Pero él llevó nuestros pecados en su carne. Cuando él fue crucificado, él estaba llevando nuestros pecados. Eh, eh, no había vuelta atrás. Según la Biblia, nuestra inclinación al pecado está crucificada en Cristo. Pero ¿qué debemos hacer con la carne? ¿Reformarla? ¿Mejorarla? Hermano, eso es algo que no vas a poder hacer. No trates de actuar como los alcohólicos anónimos. No trates de hacer eso. Eso es imposible. ¿Qué puedo hacer? O mejor dicho, ¿qué hizo Jesús? Nosotros no podemos hacer nada por salvarnos, hermano. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Nuestra carne fue crucificada juntamente con Él.
Nuestra carne fue crucificada juntamente con Él. ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Por obras o por fe? ¿Cómo recibes un milagro en tu vida? ¿Por obras o por fe o por hacer algo? ¿Cuándo recibes la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Lo recibes por fe o lo recibes por hacer algo, por vestirte de alguna forma? ¿Cómo obtienes las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tu familia? Por ejemplo, que tu familia sea salva. ¿Tienes que hacer algo tú o es algo que viene por medio de la fe? Recuerda, sí, que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Todo es por fe. Y sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es el problema? Que muchos cristianos o muchas personas están tratando de acercarse a Dios sin una fe genuina. Están tratando de acercarse a Dios como un club social a la iglesia. Están tratando de reformar su carne como lo hacen los de los centros de rehabilitación, que solamente tratan esa área. ¿Ok? A lo mejor tú piensas que te vas a acercar a Dios solamente mejorando un área de tu vida. Pero lo que Dios quiere es tratar toda tu vida. Todas las áreas de tu vida deben estar sometidas a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender esto. ¿Ok? Todo es por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermano, mueve montañas. ¿Qué dice la Biblia de los que son de Cristo? Que nuestra carne ha sido crucificada con sus pasiones y deseos. Eso dice, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer entonces para subyugarla? Mira, nada. Esto es por fe. Lo más importante acá es tu fe. Preocúpate que tengas una fe verdadera en el Señor. Deposita todas tus preocupaciones, toda tu vida completamente en el Señor. Cuando esa fe verdadera esté depositada en tu vida, va a suceder algo en tu vida en donde Dios va a comenzar a obrar, ¿verdad? Y ya tu lucha va a ser algo en donde tú vas a aborrecer realmente el pecado. Ya no vas a querer tener ese pecado en tu vida. Vas a comenzar a ya detestarlo, ¿verdad? Vas a empezar a aborrecerlo, te va a dar náuseas tu pecado. Porque probablemente hoy día te guste ese pecado, lo disfrutes. Pero llega un momento en que tú no quieres ese pecado en tu vida por completo. Cristo, el Señor hace 2000 años fue crucificado y llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Pero igual nos enfermamos. Pero ¿cómo traemos la sanidad de Dios a nuestras vidas? Es por medio de la fe. No podemos hacer nada por obras. Todo es por fe. El Evangelio es el único que ofrece la salvación por fe y no por obras. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el original de este texto dice así, más el justo todo lo obtendrá por la fe, vivirá por la fe y por la fe seguirá viviendo. Desde el momento que aceptamos a Cristo, todo, hermanos, en el cristiano espiritual y carnal es por fe. La salvación, la sanidad, la provisión, todo es por medio de la fe. Dios no nos dice, tienes que hacer esto para ayudarte a aquello, ¿verdad? Ahora, no creo que me malinterprete esto que estamos diciendo, ¿verdad? Si usted tiene dudas, puede contactarnos internamente. Todo es por fe. De esto depende entonces un crecimiento sano. No trates de reformar tu carne, mejor preocúpate de la fe, que tu fe que sea una fe verdadera. Ya no sigas pensando, tengo que hacer esto, y te olvides de depositar tu fe completamente en el Señor. Aprenda a descansar también en el Señor. A veces tratas de luchar y dices, ¿cómo voy a hacerlo? Hermano, no depende de ti, depende del Señor. Es el Señor y su palabra las que nos capacitan para poder vencer la tentación, para poder ser agradables para Él. Si somos de fe, debemos creer todo lo que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
fe, ahí está la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la palabra, lo vivo en la fe. ¿Ok? Ahora, por favor, no olvide que nuestra fe debe ser manifiesta, ¿verdad? Por medio de nuestra vida. Pero no trate de alterar el orden de Dios, ¿verdad? Primero, la fe. Si somos de Cristo, ¿cómo está nuestra carne? Crucificada, según el texto que leíamos recién. Está subyugada, está inmovilizada. Pablo escribe a los romanos, una de las culturas más promiscuas. Los romanos eran terribles, ¿verdad? Tal vez parecido a los chilenos. Era uno de los más idólatras, etc. Y Pablo les escribe en Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Versículo 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, mire, importante esto, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Diga conmigo, somos muertos al pecado, pero vivos para el Señor. ¿Se mueve un muerto en su ataúd? La verdad que no, ¿verdad? Estamos muertos en relación al pecado. Un muerto no hace nada. El que robaba, ya no robe. Muerto a eso. Debemos creer por fe que estamos muertos en esta carne, ¿verdad? Y vivos para agradar a Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Subraya esa palabra. Obedezcáis en sus concupiscencias. Está hablando de la maldad que hay dentro de nuestro corazón. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel también a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Primero dice que hemos muerto con Cristo, ¿verdad? Y en el siguiente pasaje dice que hemos resucitado. Recordemos que el significado del bautismo, por ejemplo, es muerte, sepultura y resurrección. Es un conjunto. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hacemos? El cristiano, ¿qué hace el cristiano espiritual? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el versículo 2, poned, un imperativo, una ordenanza, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. El cristiano carnal pone su mirada en las cosas de la tierra. El cristiano espiritual pone su mirada en las cosas del reino de Dios. Dice, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y ahora el versículo 5, subráyelo si usted quiere, porque dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí está la lista. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo eso, hermano, debemos hacerlo morir delante del Señor, hacerlo morir, crucificar todas esas áreas de nuestra vida. ¿Estás dispuesto realmente a inmovilizar, a crucificar, a renunciar a todas esas áreas que te han traído malos momentos en tu vida, que te hacen perder la comunión con el Señor?
Hoy es el momento de decir no más al pecado y crucificar esa carne junto con el Señor, pero hacerlo de manera voluntaria, por medio de la fe. Romanos capítulo 7, versículo 21, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Mire, subraya esa palabra, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. O sea, es una ley, que el mal está dentro de mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley. El hombre interior es el hombre espiritual, se deleita en la ley de Dios. ¿Ok? Versículo 23. Pero veo otra ley, nuevamente, en mis miembros, en su cuerpo. No está hablando de lo espiritual, en la carne. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Está hablando de la de Dios. Y que lleva cautivo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Quién podrá hacerlo? Siempre vamos a tener, hermanos, una lucha con nuestros miembros, con nuestra carne. Pero, ¿cómo puedo vencer? La respuesta está en el versículo 25. El apóstol lo dice: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Ok? Ahora, no vaya a malinterpretar estos textos, por favor, léalos con detención, ¿verdad? Vamos a leer otro texto, Romanos capítulo 8, versículo 1. Lo invito a que podamos leer este pasaje, Romanos 8, capítulo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley, nuevamente del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, hemos leído harto la palabra ley. ¿Qué es lo que es una ley? Es una regla universal que rige y conduce, por ejemplo, a una acción. ¿Okay? Son leyes establecidas. En el griego es la palabra nomos, ¿verdad? Significa fuerza o influencia que conduce a una acción. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una ley de la naturaleza, ¿verdad? La ley de la reproducción. Un hombre y una mujer se casan y van a tener un hijo. Una ley es inviolable e inmutable a menos que se aplique otra ley que altere la fuerza que la hace funcionar. O sea, tiene que haber una fuerza mayor para que esa ley sea alterada. Para que un avión despegue del piso se necesita una ley, la fuerza, ¿verdad? La propulsión. Y esto debe ser mayor, ¿verdad? Al peso para que lo impulse, ¿verdad? Y rompa lo que es la ley de la gravedad. Se necesita algo más. Entonces, hay leyes, por ejemplo, de la genética con enfermedades y hay doctores que las manipulan, ¿verdad? Satanás, por ejemplo, alteró todo. Dios hizo la música. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? La pervirtió. El Señor estableció las danzas para su alabanza. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Lo mismo, lo pervirtió, lo hizo sensual. Dios hizo, por ejemplo, la sexualidad y Satanás lo pervirtió. Dios hizo las fiestas y Satanás las corrompió. Así como Satanás corrompió las leyes y el pecado condenó al hombre, asimismo Dios puso leyes que alteraron todo para salvarnos. No importa, hermanos, la tendencia de este mundo. No importa lo torcido que pueda estar este mundo. La ley del Señor es mucho mayor si logramos ser alcanzados por ella. El Señor alteró la ley de la concepción. El Espíritu Santo nos engendró desde lo alto. Y hoy día somos espiritualmente engendrados por el Señor. El Señor alteró la ley de la gravedad, caminó, por ejemplo, sobre las aguas. Y alteró la ley de la genética, dándonos esta nueva naturaleza. Dios es el único que está por sobre todas las leyes que Él mismo creó.
Cuando Él altera alguna de sus leyes, no hay consecuencias fatales. Hoy día, muchas personas están pasando problemas de salud, enfrentándose a un cáncer, enfrentándose a una situación difícil. Y Dios tiene el poder para que, a pesar de que esa ley de la biología, de la anatomía, ¿verdad? De lo que sucede en nuestro interior, dice que esa persona va a morir, Dios tiene la capacidad también de revertirlo. Hay una ley, hay una fuerza mayor, ¿verdad? Una autoridad en el Señor. La ley del pecado alteró nuestro cuerpo para destruirnos, pero Dios alteró esta ley para darnos vida. La resurrección de Jesús es una alteración de la ley de la muerte. Todos moriremos, pero por medio de Cristo vivimos. Todo, hermano, es por fe. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ya terminamos con este texto. Colosenses 2:13 dice así: y a vosotros, le dice a los cristianos de Colosa, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravillosa noticia, hermano. No depende de ti, no depende de mí, es por medio de la fe en Jesús. Hoy día tenemos esa posibilidad. ¿Ya has recibido la salvación en tu vida? Hoy día es tiempo de comenzar a ser agradables para el Señor. Comienza a crecer. Comienza a madurar en el Señor para que seas agradable en Él. No trates tú de reformar tu propia carne. Comienza a creer lo que la palabra, todo lo que hemos leído, comienza a creerlo y eso se va a manifestar en tu vida. Todo es por fe, hermanos. Venzamos el pecado por medio de la fe. Si tú dices, yo no puedo, el Señor dice, conmigo puedes vencer. Sea cual sea tu debilidad, sea cual sea hoy día el pecado en el cual quizás estás pasando, Dios te puede ayudar a vencer. Así como viene la tentación, viene la salida. Dios nos da fortaleza. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que el Señor nos ha dado un espíritu de dominio propio. Yo te insto, querido hermano, a que hoy te sacudas, ¿verdad? De esta lucha que has querido llevar con tus propias fuerzas y comiences a poner a Dios primeramente con tu fe y comenzar a manifestar tu vida en santidad para el Señor. Crucifica esa carne delante del Señor. Somos crucificados juntamente con Cristo en la cruz. Quiero invitarte a que ores conmigo en esta mañana para darle gracias a nuestro Dios por estas buenas noticias que tenemos. Dios quiere que seas libre de toda opresión satánica, del pecado, de esta lucha. Dios quiere que seas libre. Damos gracias al Señor por Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta tarde ya, porque hemos sido exhortados, Señor. Hemos hablado de tantos temas, Señor, relacionados al pecado. Los hemos identificado, Señor. Ya estamos conscientes, Señor, de lo que a ti no te agrada. Probablemente en nuestra vida hay muchas áreas que no te agradan, pero hoy día, Señor, queremos ir más allá. No solamente quedarnos con el conocimiento, no solamente quedarnos con distinguir en nuestras vidas el pecado, sino que queremos hoy día, Señor, ser verdaderamente libres para tu gloria por medio de nuestra fe en ti. Señor, queremos crucificar esta carne que nos lleva día a día, Señor, por nuestro carácter, por nuestros impulsos. Señor, la crucificamos voluntariamente, Señor, nos ponemos contigo en esa cruz. Amado Dios, queremos inmovilizar por medio de la facultad que proviene de ti, Señor, inmovilizar esta carne, Señor, para que comenzamos a crecer, para que comencemos a manifestar frutos dignos de arrepentimiento, para que nuestra fe sea manifiesta en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ya no queremos seguir en este círculo, Señor, en donde un día estamos cerca, el otro día nos alejamos, o luego estamos cerca, luego caemos, nos paramos, Señor. Hoy es tiempo de estar bien, Señor, delante de ti. Señor, vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados y necesitamos, Señor, de tu mano y tu toque en nuestras vidas. Señor, ayúdanos.
Señor, fortalécenos, Señor. Oro, Señor, por mi hermano que está hoy día luchando, Señor, en su vida por ser agradable a ti. Señor, fortalécele grandemente, Señor. Aumenta su fe en ti, Señor, y que por medio de esa fe pueda ser libre, Señor, de la esclavitud. Pueda ser libre, Señor, y podamos crucificar delante de ti, Señor, este cuerpo, Señor, de maldad. Señor, ayúdanos. Sabemos que un día tendremos un cuerpo glorificado. Sabemos, Señor, que un día ya no tendremos esta lucha, Señor, y anhelamos el día de estar junto a ti, Señor, en tu presencia. Señor, pero mientras tanto queremos también ser agradables, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder seguir creciendo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están en sus casas. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande. En el nombre de Jesús, Señor, en ti confiamos. Muchas gracias, Padre. Amén y amén.